Padre, gracias, Señor, te doy por un año más, Señor, que nos permites haber pasado. Señor, en tu gracia hemos podido, Señor, transitar un año quizás para algunos, Señor, de tristezas, de alegrías, de gozo, y todo es por tu gracia, Señor, y te pido que este año que ha pasado, Señor, así como hemos glorificado tu nombre en todo lo que hemos hecho, que este año podamos tener la misma meta. Señor, la gloria es para ti y no para nosotros. La gloria es para ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y te pido que todo lo que hagamos, proyectemos, pensemos, Señor, sea para alabanza y gloria, honra de tu nombre. Padre, te pido que por aquellos que no han venido, Señor, que tú los guardes, los cuides, y los que están en camino, Padre, que también los puedas guardar en el camino, Señor, y que hables a nuestras vidas y que podamos salir de acá, Señor, dispuestos a practicar lo que tu palabra dice, vivir lo que tu santa palabra nos manda, Señor. Te damos tantas gracias y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y Lucas, muchos piensan que fue, como se encuentra en los Evangelios, que fue algún discípulo de Jesús que escribió el Evangelio. En sí, parte fue discípulo del Señor, pero no de primera mano, así como los 12, sino que fue un compañero de ministerio y discípulo del apóstol Pablo, ¿sí? Lucas era un gentil, un hombre que no era judío, israelita, y él era un hombre bastante docto, por así decirlo, bastante inteligente, era médico, ¿sí? Era un hombre que se dedicaba a la medicina, era un hombre que tenía mucho intelecto, y él escribió Lucas con el propósito de registrar, o sea, el Evangelio, perdón, de registrar toda la vida del Señor Jesús en la tierra. Y luego escribió Hechos de los Apóstoles para registrar cómo el Espíritu Santo obró en todo el mundo a través de su Evangelio desde Jerusalén, ¿sí? Ahí en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, Posadas Misiones, ¿sí? Pero es un registro histórico de todo lo que aconteció. Y él escribe a un hombre llamado Teófilo, ¿sí? Teófilo, y vemos tanto en la primera carta como en la de Hechos de los Apóstoles, él dice: excelentísimo Teófilo, te escribo por esta razón, para contarte cómo ha pasado las cosas, cómo fue el ministerio del Señor Jesús en la tierra, y en Hechos, cómo Dios obró a través de su iglesia, cómo Dios fundó la iglesia y cómo el Evangelio se desparramó por toda la tierra. Y el libro de los Hechos nos va a mostrar esto, ¿sí? Nos va a mostrar a Jesús como ese misericordioso Dios que va a los pobres, que va a los enfermos, que va a aquellos que más necesitan. Y él en este libro nos va a mostrar cómo Jesús está ahí, cara a cara con aquellos que más necesitan. Y yo pensaba en este año que viene, ¿no? En este año que vamos a transitar ahora, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad que un cristiano debe tener? ¿Cuál es lo primero que voy a decir, bueno, yo siendo creyente tengo que tener en mente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y nosotros solemos en nuestras mentes hacer un plan, ¿sí? En nuestras mentes solemos tener prioridades, hacemos una lista de prioridades, solemos volcar nuestro tiempo
nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón en algo, ¿sí? Somos creados para eso. Volcamos nuestro corazón en algo. Ahora, en las cosas que nosotros gastamos tiempo, esfuerzo y todo nuestro corazón, ahí va a estar lo que realmente a nosotros nos importa. Lo que realmente nos interesa, nuestro corazón se va a volcar. Nuestro tiempo, nuestra fuerza y todo lo que he mencionado. Y ahora eso va a exponer, eso expondrá dónde está nuestro interés, dónde está lo que realmente nos importa. Siempre buscamos lo que realmente nos interesa. Y Jesús sabe esto. Jesús conoce nuestro corazón y Él sabe dónde está puesto nuestra mirada hoy, dónde está puesto nuestro corazón hoy, dónde vamos a poner nuestras fuerzas. Y Él lo va a exponer. Y esto es una buena herramienta para saber dónde nosotros estamos poniendo nuestros intereses, dónde nosotros estamos poniendo nuestras fuerzas. Esto es una herramienta que Dios te va a dar para exponerlo. Ahí está tu interés. Ahí está lo que realmente te importa. Donde pones todas tus fuerzas. Donde volcás tu vida. Ahí va a estar tu corazón. Debemos separar ahora lo que importa, lo que realmente importa, a lo que es realmente necesario. Debemos hacer esa división. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo yo sé qué es lo que realmente importa y qué es lo que es realmente necesario? Bueno, Jesús en el Evangelio de Lucas, y Lucas lo va a registrar, Jesús te va a decir qué es realmente necesario. Él te va a separar lo necesario, lo importante y lo realmente necesario. Y este relato de lo que verdaderamente importa, y así ese es el título de este mensaje, lo que verdaderamente importa, se encuentra en Lucas, capítulo 10, 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Muchos recordarán esta historia, ¿sí? Muchos la conocen muy bien esta historia que Lucas va a relatar acá. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, versículo 38, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba se llamaba Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como mencioné, conocemos esta historia, la conocemos muy bien. Y sabemos quién es Marta y María, ¿sí? Marta y María son hermanas de aquel hombre que Jesús resucita luego más tarde. Su nombre es Lázaro, ¿sí? Conocemos a Lázaro. Marta y María son sus hermanas. Y previo a esta visita de Jesús, ellos estaban teniendo un ministerio muy agotador, muy cansador. Habían salido a predicar, habían salido de ciudad en ciudad. El Señor no dejaba de estar predicando. Los discípulos empezaron a predicar muchísimo, a viajar por distintos lugares de Israel. Estaban muy agotados. Habían tenido un ministerio muy cansador hasta ese momento. Y luego ellos tenían que volver a Jerusalén, ¿sí? Vamos a volver a Jerusalén, vamos a volver a la ciudad después de tanto ministerio que hemos tenido, después de tanta
enseñanza. Y el versículo ahí 1, y arranco con el primer punto, es dos acciones importantes. Dos acciones importantes. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea. Como le había mencionado, después de una un largo ministerio, estaban cansados y dice que pasó por una aldea. Y esta aldea, acá no lo menciona, pero se llama Betania, ¿sí? La aldea Betania, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Porque en Juan 11:1 nos da la dirección exacta de dónde ellos vivían. Fíjense, y Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la ciudad de María y de Marta, su hermana. Y entonces ahí Juan nos muestra en qué aldea es este lugar, es Betania. Y Betania se encontraba a unos 3 kilómetros al sureste de Jerusalén, ¿sí? Y Betania se convirtió en una parada antes de llegar a Jerusalén, ¿sí? Todos paraban ahí antes de entrar a la ciudad. ¿Y cómo sabemos eso? Que estaba a tantos kilómetros, a 3 kilómetros, porque Juan 11:18 también lo relata. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, ¿sí? Bueno, y ustedes calculan un estadio, es el kilómetro de 3 kilómetros más o menos. Esta era la aldea por donde Jesús pasó antes de llegar a la ciudad. Y él no estaba solo, ¿sí? Estaba con sus discípulos, a todos lados iba con sus discípulos. Y luego arranca y dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta mujer llamada Marta le recibió. Esta palabra significa recibir con buena disposición, ¿sí? Recibir con buena disposición. Y esta palabra se usa también en Lucas 19:6. ¿Recuerdan ahí cuando Zaqueo baja del árbol y dice que le recibe gozoso? Es esa misma palabra que se usa acá, ahí en Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Toda esa palabra, le recibió gozoso, es la misma palabra que se usa acá. Ahora, no es que le recibió, ahí viene. No, gozosa le recibió. Ahí viene Jesús. Vamos a hacer algo. Al recibir, esto es lo que tenía que tener en cuenta Marta. Recibir a sus discípulos, que eran 12 personas. ¿Sí? Eran 12 personas. También implicaba el peligro de recibir a Jesús en su casa en ese momento, cerca de la ciudad de Jerusalén. Había ya mucha persecución a Jesús, por lo que él enseñaba, por lo que él decía, por la exposición que le tenía a los fariseos. Entonces implicaba un peligro también recibir a Jesús en una casa ya. Y también implicaba preparar comida para 12 o más personas, ¿sí? 12 o más personas. Ahora, todo esto implicaba un servicio al Señor muy grande y un privilegio para Marta. Era un privilegio, ella la recibió gozosa. No pensó en, pero tengo que hacer comida para 12 personas. Y mirá, si me llegan a encontrar acá Jesús, está en mi casa, va a ser complicado. No, la recibió gozosa en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta no estaba sola, ¿sí? Ella vivía con su hermana María, la cual dice sentándose a los pies, y esta palabra significa sentándose al lado de, ¿sí? Sentándose al lado de. En este caso estaba cerca de Jesús, ¿sí? A los pies de Jesús, muy cerca de él. Lo que esta mujer estaba haciendo es escuchar las palabras de Jesús, su enseñanza. El Señor se pasó enseñando un montón, viene y sigue enseñando, sigue predicando, sigue hablando. Y María estaba ahí atenta, escuchando la voz de su Señor.
María estaba atenta a la voz de Jesús. Se sentó cerca para poder escuchar con claridad lo que Jesús estaba diciendo. Ahora vamos a ver estas dos acciones importantes, ¿sí? Recibió a Jesús, Marta, preparó todo, la recibió con gozo, gozosa, voy a recibir a mi Señor. Su hermana se sentó a sus pies para escuchar la palabra de Dios. Vemos dos acciones muy importantes acá. El hospedaje y el amor de esta mujer y la atención de la palabra de Dios. Y estas dos cosas van de la mano, tanto como el servicio como el tiempo con Dios. Estas dos cosas van de la mano, tanto el servicio como el tiempo con Dios. ¿Pueden ver esto? El servicio con gozo a su Señor y el tiempo de calidad con Jesús a escuchar su palabra. Estas siempre van de la mano. Jamás pueden separarse. Visitar, servir a nuestras familias, la canasta de amor, limpieza, hospedaje, es el servicio al Señor. Pero también tiene que ir con ese tiempo devocional, un estudio personal de la palabra de Dios, un estudio personal en cuanto a un tema que te inquieta, dejar que el Señor te hable ahí en la intimidad. Muchas veces solemos descuidar estas dos cosas que van de la mano. No, mejor yo solo me dedico a estudiar, a la limpieza ya nada más, no pasa nada. Otros van a limpiar. O el otro, no, yo me dedico a estudiar nada más las Escrituras, ¿sí? Me dedico a servir, voy a visitar, voy a limpiar, voy a hacer, pero luego ignorás completamente la voz de Dios en un tiempo devocional. Sí, estás visitando, pero ¿qué vas a hablar con esa persona que visitas? Si no estás pasando tiempo con Él, con el Señor, ¿qué es lo que te va a decir? Sí, voy a ir a limpiar, pero ¿por qué voy a ir a limpiar? ¿Por qué estoy limpiando? ¿Alguna vez se preguntaron, ¿por qué tengo que ir a la limpieza? ¿Por qué tengo que visitar? Bueno, todo está en las Escrituras, pero si vos no pasas tiempo con Dios, no vas a saber. No vas a entender por qué haces las cosas. ¿Sí? Entonces vemos estas dos acciones importantes. El servir y un tiempo con Dios de calidad para entender lo que estás haciendo también. En primer lugar vimos dos acciones importantes. En segundo lugar, lo que pensamos que verdaderamente importa. En segundo lugar, lo que pensamos que verdaderamente importa. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora vemos un contraste en estas dos acciones, ¿sí? Vemos un contraste ahora repentino. Pero, esas palabras son muy importantes. Pero, Marta. ¿Sí? Esos peros, a veces mi hijo es, obedece. Sí, yo voy a obedecer, pero, no, pero nada. Son contrastes, ¿sí? Y acá dice, pero Marta. Habían dos acciones correctas, pero Marta se preocupaba. Esta palabra aparece solo una vez en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez. Y acá en la Reina Valera aparece como se preocupaba, ¿sí? Se preocupaba. Pero en el texto griego original dice, estaba siendo distraída. Se traduce como siendo distraída. No habla de preocupar, sino de que estaba siendo distraída. ¿Sí? Estaba pasando algo en su casa, ¿sí? En su hogar estaba pasando algo, en su entorno estaba Jesús, ¿sí? Su Señor y Salvador. Dios mismo estaba en la sala de su casa, ¿sí? Pero dice que ella estaba distraída. Pero Marta estaba distraída. ¿Y qué estaba haciendo de distracción para Marta? Perdón si a veces digo María o algo.
Dice, con muchos quehaceres, con muchos quehaceres. La palabra quehaceres es la palabra para diácono, ¿sí? Diácono viene de la palabra servicio o servidor. Dice que ella estaba con mucho servicio. Ella estaba tan distraída con mucho servicio. Debemos hacernos esta escena, ¿sí? En nuestra mente. Jesús con sus discípulos en la casa de Marta, María, 12 personas dentro de la casa. Marta tenía que hacer muchísimas cosas, ¿sí? Ella era dueña del hogar, tenía que hacer un montón de cosas. Como hospedadora, tenían que comer, había que preparar la comida, ¿sí? Había que alimentar a estas personas, había que limpiar mientras se cocinaba, servir las bebidas, atender a las personas que estaban en la casa. Había muchos quehaceres, mucho servicio, pero Marta estaba distraída con todas estas cosas. Marta era una mujer estimable y sincera, una verdadera creyente y una ferviente seguidora de Jesús, cuyo gozo hospedar a Jesús en la casa que ella era dueña era su gozo. Cuando nuestro Señor se apareció en esta ocasión en Betania, el primer pensamiento de María fue: aquí está nuestro distinguido huésped. Debemos prepararle un banquete sustentoso. Quizá notó el cansancio de nuestro Salvador y vio algunos rostros de agotamiento que lo hacía parecer mucho mayor de lo que era. Y por eso se puso a trabajar con suma diligencia para prepararle el banquete. Había muchas cosas que tenían que hacer y Marta estaba haciendo todas estas cosas. Estaba sirviendo a Jesús y a sus discípulos. Y recordemos que Marta lo estaba haciendo con gozo. Lo estaba haciendo con gozo y alegría. Ahora, una pregunta. ¿Está mal todo lo que Marta estaba haciendo? ¿Está mal todo el estar de acá para allá sirviendo al Señor? ¿Está mal? ¿Está mal venir a la limpieza? ¿Está mal estar en el ministerio de la iglesia y terminar cansado, cansada? ¿Está mal? ¿Está mal organizar un campamento entero? ¿Está mal? ¿Está mal hacer una feria americana? ¿Está mal hacer muchas cosas para Dios? Aún no le voy a responder. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Otra vez entremos en la escena, ¿sí? Marta ve que su hermana estaba sentada y ella estaba haciendo todas las cosas de la casa. Entonces se acerca a ella Jesús y le pregunta esto: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esa palabra cuidado significa importar. Importar. Esta palabra aparece en Juan también con el mismo sentido. En Juan 10:13 aparece la misma palabra y es: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Es esta misma palabra que aparece acá en Lucas. También se usa en Marcos 4:38 con el mismo sentido. Y dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te importa esto a vos? ¿No te interesa? En otras palabras, María estaba preguntando, ¿sí? No vemos una afirmación por parte de María. ¿A vos no te importa? En el texto original hay signos de pregunta, ¿sí? ¿No te importa, maestro, que mi hermana me deje servir sola? No fue una afirmación, sino fue como una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿que mi hermana me deje servir sola?
Marta estaba haciendo todo sola. Estaba en todos los quehaceres ella sola, cuando su hermana estaba sentado junto a Jesús. Marta seguro pensó lo siguiente: yo acá cocinando y limpiando y ella sentada. Debería estar sirviendo a nuestro Señor. Qué poco espiritual de su parte. Me deja hacer todo sola y es mucho. Mi hermana no piensa en mí. Qué egoísta mi hermana. Qué egoísta mi hermana. Me deja hacer todo sola. Y luego fíjese lo que dice Marta. Dile pues que me ayude. Ahora Marta va a ordenar a Jesús. Esa palabra dile es el imperativo en el texto original. Decile ahora, ordená a mi hermana que me ayude. Entonces Marta está preguntando, pero después le dice a Jesús, decile que me ayude. No sé si me vas a responder si está bien o no, pero decile que me ayude. Ordenala que me ayude. Yo estoy haciendo mucho y ella no me está ayudando. Ella no te está sirviendo. Está ahí sin hacer nada. A veces medimos la espiritualidad de las personas por cuánto hacen como nosotros lo hacemos y en la forma en que nosotros lo hacemos. Para nosotros ese es el parámetro. Si lo hace como yo lo hago, entonces está siendo espiritual. No viene a la limpieza como yo siempre vengo. No se involucra en las actividades de la venta de alfajores como yo siempre lo hago. No sale a visitar como yo visito. Y con esto no estoy queriendo decir que no tenemos que hacer y crecer en todas estas cosas. Todos tenemos que involucrarnos en el servicio a Dios y a nuestros hermanos en la iglesia local. Todo lo tenemos que hacer. Sino lo que no debemos hacer es compararnos nosotros con nuestros hermanos y creernos que nosotros estamos haciendo más y que por hacer más estamos siendo más espirituales que ellos. Eso es lo que no tenemos que hacer. Pero sí debes servir. Pero no ponerte vos como un parámetro de espiritualidad en las cosas que vos haces o en las formas en las que vos las haces. En primer lugar, vimos dos acciones importantes. En segundo lugar, lo que pensamos que verdaderamente importa. En tercer lugar, lo que verdaderamente es necesario. Lo que verdaderamente es necesario. Versículo 41. Permítame tomar un poco de agua. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora entremos en escena nuevamente. Marta termina de plantear su situación al Señor Jesús y el Señor responde: Marta, Marta, afanada. La palabra afanada significa ansiosa, ¿sí? Ansiosa, una preocupación extrema que no te deja en paz. Marta quizá quería que todo salga bien, pero veía que había muchas cosas que tenía que hacer para que todo salga como ella quería. Y por otro lado veía a su hermana que estaba sentada sin hacer nada. Y lo que le preocupaba a Marta es que nada saliera como ella pensaba y como ella deseaba. Entonces estaba ansiosa. Y luego dice, y turbada. Esta preocupación extrema a ella la turbaba, ¿sí?
Y esta palabra turbado, o sea, turbada, es una palabra que viene del latín, ¿sí? Que es una palabra que se usa para alboroto, o alguien que hace un alboroto, ¿sí? Que hace ruido, alboroto, y está ahí moviéndose todo el tiempo. Y se usa esta palabra para dar la idea para una turba, ¿sí? Cuando hay una turba que tira cosas, que hace ruido, que anda de acá para allá. Eso se usaba mucho en este idioma latín. Y el Nuevo Testamento lo traduce muy bien. La Nueva Traducción Viviente lo traduce muy bien y lo traduce como inquieta, ¿sí? Inquieta. Entonces, ansiosa, y tu ansia hace que vos estés inquieta, le dice el Señor. Estás ansiosa e inquieta. ¿Y por qué estaba ansiosa e inquieta? Estás con muchas cosas. Marta estaba ansiosa e inquieta con muchas cosas. La palabra muchas cosas es muchísimo. Era un montón. Abundaba las cosas que ella estaba haciendo. Lo que Marta estaba haciendo era demasiado. Ahora el problema no era que Marta estaba haciendo mucho, sino que estaba ansiosa e inquieta por todas esas muchas cosas que estaba haciendo. Marta estaba afanada con todas estas muchas cosas. El servicio que estaba haciendo no estaba mal. Jesús no le exhorta por decir, no, estás mal porque estás haciendo muchas cosas, sino que le dice, ansiosa estás e inquieta por hacer todas estas cosas. Su afán y su inquietud eran las que estaban mal y las que el Señor estaba exhortando. No eran las muchas cosas que estaban haciendo. No vemos en la Biblia que el Señor te diga que no hagas nada. Vemos al Señor Jesús, después de estar un largo ministerio, hacer un montón de cosas y llegarse a dormir al punto de no escuchar una tormenta. Cansado, él caminaba un montón. Vemos al apóstol Pablo que él dice, yo trabajo hasta la agonía para servirle a ustedes. Trabajo día y noche, me esfuerzo, me canso para beneficiarlos a ustedes. Entonces no está exhortando los muchos quehaceres, sino la actitud del corazón con la cual lo estaba haciendo. Afanada y turbada. Ahora este pasaje no es excusa perfecta para no hacer nada, ni usar el discurso del activismo. Son todos unos activistas, todo es actividad, actividad acá, actividad allá. No podés usar este pasaje para eso. No uses este pasaje para esa excusa perfecta, decir, no voy a hacer nada. Si mira lo que Jesús le dijo a Marta. Jesús no estaba reprendiendo las muchas cosas, sino la forma en la que estaba haciendo. Ahora no usemos este pasaje, como digo, para decir, no digamos ese activismo religioso salir a visitar. ¿Por qué? Porque Jesús visitaba. No digamos ese activismo, el hacer cosas en la iglesia, porque Jesús terminaba cansadísimo por servir a los demás. No digamos es religiosidad ser discipulado o discipular, porque Jesús discipulaba y nos mandó a discipular. El problema está cuando todas las cosas que hacemos, lo hacemos ansiosos y desesperados. Y no confiamos en la guía de Dios por medio de su palabra. Cuando todo lo que hacemos lo hacemos con nuestras fuerzas. Eso es lo que Jesús estaba exhortando a Marta. Así que no agarres este pasaje para decir, no, es religioso hacer cosas. Cuando Jesús hacía un montón por su pueblo. Cuando los discípulos hacían un montón por la iglesia. Es la forma en la que vos haces las cosas. Versículo 42. Y el Señor va a dar la respuesta ahora de lo importante a lo que realmente es necesario.
pero solo una cosa es necesaria. Es necesaria. La palabra necesaria significa literalmente eso, necesidad, ¿sí? Necesidad. La necesidad es algo que no puedo decir, bueno, es una opción nada más. Me tomo Coca-Cola todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir y estar hidratados? Agua, ¿sí? Es una necesidad. No voy a comer, creo que comer es una opción. No es una opción, es una necesidad. Si no lo haces, ¿qué pasa? Te vas a morir, ¿no? Sí. Terminas acá en el Madariaga. Y ellos por necesidad te van a meter un tubo en la garganta para que comas. Entonces el Señor está diciendo esto. Una cosa necesaria, necesidad, no es algo lo cual se puede pasar por alto, sino es una necesidad. De todo lo que María estaba haciendo, solo una cosa. De todo era necesidad, era necesario. Y María, dice, ha escogido la buena parte. Esta palabra escogido es la palabra para seleccionar. Seleccionó, ¿sí? Eligió, seleccionó. Marta eligió eso que Jesús dijo que era necesario. Y es estar a sus pies escuchando su palabra. Eso es necesidad para cada uno de nosotros. No es una opción, es una necesidad que nosotros estudiemos su palabra, es una necesidad el devocional, es una necesidad pasar tiempo con Dios, es una necesidad el ser guiado por la mente de Dios. No es una opción, es necesidad priorizar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. María escogió eso, lo cual no le será quitada. María eligió pasar tiempo con el Señor y escuchar su palabra con atención, y Jesús no le quitaría eso que es necesario. Ahora, si no suplimos esa necesidad, no vamos a crecer, familia. No vamos a crecer. Ya que Dios nos hace crecer por medio de ¿qué? De su palabra, de esa leche espiritual no adulterada. Pablo constantemente en sus cartas dice, yo oro para que ustedes tengan conocimiento de las Escrituras. Yo oro para que ustedes entiendan la voz de Dios. Es necesidad, es necesario. Su palabra es necesaria para nuestras vidas. Pasar tiempo con Él es necesario. Ponerlo a Él en primer lugar es necesario. Y vos te vas a dar cuenta si Él está en primer lugar, porque todas tus fuerzas van a estar volcadas a Él. Todas tus fuerzas van a estar volcadas a su palabra. Pero si todas tus fuerzas están puestas en otras cosas, eso va a exponer dónde está tu corazón. ¿Y qué pasa en tu oración? Vos le decís, Señor, si Él es el Señor y amo de tu vida, Él va a ser la prioridad en todo lo que vos hagas. Él es tu amo. Si nosotros pasamos tiempo con Dios y su palabra, luego podemos servir con confianza y dependencia de Él en todo lo que nosotros hagamos. Si pasamos tiempo con Dios y su palabra, vamos a entender qué debemos y qué no debemos hacer. Por muchas veces nosotros priorizamos cosas que nosotros pensamos y no lo que Dios piensa. Yo pienso que primero debo disfrutar y ver por mí mismo y luego por los demás. Bueno, ¿has pasado tiempo con Dios y su palabra para ver si eso es correcto?
Yo pienso que la iglesia no es necesario para crecer espiritualmente. Bueno, ¿has pasado tiempo con Dios y en su palabra para ver si eso es correcto? Yo pienso que no debo esforzarme para servir en la limpieza. Bueno, ¿has pasado tiempo con Dios para ver si eso es correcto? Yo pienso que servir todo el tiempo en todos los ministerios, no estudiar más en la escuela, pero sí voy a estudiar la Biblia, involucrarme en todos los ministerios para crecer espiritualmente. Bueno, ¿has pasado tiempo con Dios para ver si eso es lo correcto? Yo pienso que lo más importante es lo que yo pienso y hacer lo que yo pienso. Bueno, ¿has pasado tiempo con el Señor y su palabra para ver si eso es correcto? Lo más triste, iglesia, es que prioricemos nuestras opiniones por encima de las opiniones de nuestro Creador. Que fundamentemos nuestra vida y nuestro caminar y nuestro destino en nuestras propias opiniones e ignoramos la opinión y el mandato de Dios. Eso es sumamente triste, iglesia. Decimos Señor a nuestro Dios, pero luego decimos, no, yo pienso esto. Sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo pienso esto. Y creo que yo voy a hacer lo que yo pienso. Entonces, ¿por qué sale de tu boca la palabra Señor? ¿Por qué sale de tu boca, vos sos mi Dios y mi amo? Pero luego haces lo que vos pensás. En conclusión, Jesús dice que una cosa es necesaria para todo el resto, y es pasar tiempo con Él y su palabra. El resto viene después. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos a ser corregidos por su palabra y vamos a poder hacer todo lo demás con un corazón correcto. Pero si empezamos al revés, dejamos lo necesario en segundo lugar y el resultado será el afán y la inquietud. Ahora, Marta no es el enemigo de la historia. Muchas veces dibujan a Marta como el enemigo y exaltan a María, pero no es así. El enemigo de Marta era su pecado. Marta recibió al Señor gozosa, con alegría, con amor, con gozo. Pero ¿qué pasó? Estaba creyendo mal, estaba pensando mal, estaba pensando incorrectamente. Pero ahí estaba el Señor para discipularla, para aconsejarla, para corregir su mente y decir, una cosa tenés que solamente estar haciendo, es priorizar mi palabra. Y si vos priorizás mi palabra, si vos priorizás el tiempo conmigo, yo voy a corregir tu corazón, voy a corregir tus pensamientos. Y en base a esos pensamientos corregidos, vos vas a vivir una vida guiada por mi palabra y lo vas a hacer de manera correcta. María escogió lo único que es necesario, lo primordial, pasar tiempo con su palabra y dejar ser guiada por su palabra. No dejemos ser guiados por nuestras propias opiniones, porque vamos a terminar afanados e inquietos. Y un día vamos a enfrentarnos al Señor y Él va a exponer todas las cosas de nuestro corazón, nuestras intenciones, sean buenas o malas. Así que este año, que sea de esta forma. Fiel a los mandatos de mi Señor, yo aún escogería la mejor parte. Servir con las cuidadosas manos de Marta y con el amoroso corazón de María. Preguntas de reflexión. ¿Crees que por hacer muchas cosas estás siendo más espiritual? ¿Crees que por hacer un montón de cosas
Bueno, ahí estoy creciendo espiritualmente. No. El hacer cosas no va a hacer que crezcas espiritualmente. Eso va a ser solo un fruto de pasar tiempo con Dios y con su palabra. ¿Tu servicio al Señor es en dependencia de Él o en tus propias fuerzas? ¿Estás luchando con tus propias fuerzas? ¿Tu servicio, la limpieza, lo que sea que se te venga a la mente, estás haciendo en dependencia de Él? ¿Es Dios tu prioridad o simplemente es una sección de tu vida? ¿El devocional es tu prioridad o solamente es una sección de tu día? Ya cumplí. Su palabra predicada los domingos, ¿es prioridad que vos los escuches o es solamente una sección del culto? Que este año, familia, prioricemos a Dios y a su palabra. Y que si nosotros priorizamos su palabra, vamos a pensar correctamente y vamos a ser corregidos por ella, así como Jesús corrigió el pensamiento que estaba teniendo Marta en ese momento. Vamos a ponernos de pie. Creo que es la primera vez que predico 45 minutos. Esto me impactó mucho, a mí principalmente. Ha sido un año muy movido y los del equipo saben que me impactó mucho porque todo el tiempo repetía este pasaje y decía, tengo que estudiarlo en profundidad y compartirlo con mis hermanos. Tiene que ser nuestra prioridad el Señor, ¿sí? Su palabra debe ser prioritaria en nuestras vidas y solo así vamos a poder hacer todo con un buen corazón. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y lo que vas a hacer. Te pido que nuestros corazones siempre se vuelquen a ti, Señor, a una intimidad personal contigo, Padre. Eres una persona la cual quiere relacionarse, Señor, con nosotros. Tú nos has buscado, nos has rescatado, nos has salvado. Y tú quieres, Señor, una relación íntima. Señor, danos de tu gracia para que cada mañana, cada noche, en el momento que sea, Señor, busquemos tu palabra y que no sean nuestros pensamientos, nuestras opiniones que guíen nuestra vida, sino que sea tu palabra la que guíe nuestras decisiones. Que en nuestra boca salga la palabra de Dios, dice. La palabra de Dios manda. Y que no sea yo pienso que, yo opino que. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra que nos expone y nos anima, Señor, a aplicarla. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.